tardes. Seguimos trabajando el tema de las escuelas del pensamiento económico y hoy nos va a tocar trabajar con el keynesianismo, o sea, las ideas de John Maynard Keynes, que son ideas del año 1930. Sin embargo, él escribió su libro en 1936, según lo que marca la historia. Las ideas son de 1930 y vienen a salvar un poquito a la economía de la crisis de la escuela clásica. La escuela clásica decía que cuando había un problema en la economía, venía la mano invisible y lo solucionaba. Si el problema era de oferta o de demanda, ¿sí?, de bienes y servicios, la escuela clásica, la mano invisible venía y arreglaba ese desajuste, y si el problema era de desempleo, la mano invisible venía y lo solucionaba, cuestión que no fue así. En 1930, colapso de la crisis en Estados Unidos, y John Maynard Keynes, a través de su fórmula llamada la demanda efectiva, lo que hace es mitigar ese efecto crítico, ¿no?, ese efecto de la crisis, ¿sí?, preparando una fórmula que ahora la vamos a desarrollar. Esa fórmula tenía 4 variables, ¿sí? La fórmula de demanda efectiva tenía 4 variables. Uno es el consumo, ¿sí?, otro es la inversión, otro es el gasto público y otro son las exportaciones. Bien, esa era la fórmula que él desarrolló. Y él también identificó dos problemas graves en la economía. Uno de los problemas era el desempleo. Ese era un problema grave en la economía. Y otro problema era la inflación. Problema de desempleo y problema de inflación, ¿sí? Dos problemas graves en la economía. Esta fórmula va a trabajar para los dos problemas y va a tratar de solucionarlos. Él decía que en una situación de desempleo lo que había que hacer era estimular la demanda efectiva, ¿sí? O sea, estimular la demanda efectiva para un caso de desempleo, ¿sí? Entonces, ¿qué tenía que hacer para estimular la demanda efectiva? Tenía que estimular el consumo, ¿sí? O sea, había que consumir más. Las familias y las empresas y los particulares y todos deberían consumir más, ¿sí? Pero ¿qué pasaba? Para que se consumiera más, él pensaba que había que bajar impuestos, ¿sí? Para que haya más consumo, ¿sí?, habría que bajar impuestos. O sea, la gente con más plata en su bolsillo iba a consumir más. Fíjense lo que está pasando ahora con el tema del gobierno de estos últimos días, que le bajó el IVA a los productos pensando que la gente con eso va a consumir más. Bien, otra de las variables es la I, que es la inversión. Entonces, para que se estimule la demanda efectiva, hay que estimular la inversión. O sea, los empresarios comprando más máquinas, ¿sí? ¿Para qué? Para producir más, ¿sí? Pero una cosa, el empresario puede comprar más maquinaria si le bajan la tasa de interés, ¿sí? Si el interés que le cobra el banco por un préstamo es más bajo, entonces los empresarios se estimulan, ¿sí?, en comprar o en invertir. Bien. Después, otra de las variables era la G, el gasto público, ¿sí? O sea, el Estado, el Estado y los gobiernos deberían gastar más, ¿sí? Deberían gastar más, ¿sí? Para eso, ¿qué variables puedo usar para gastar más? Por ejemplo, subsidios, ¿sí? Más subsidios, ¿sí? Por ejemplo, más obra pública, ¿sí? Y por ejemplo, más transferencias a los sectores más desprotegidos, ¿sí? Subsidios, obra pública y transferencias. Y por otro lado, la última de las variables son las exportaciones, ¿sí? Elevando las exportaciones, habría que vender más afuera, para eso disminuir la tasa de cambio, ¿sí? Disminuir el tipo de cambio para que se pueda exportar más. Así, de esta forma, disminuyendo la tasa de cambio, los exportadores se incentivan a producir y a vender más afuera. Bien, hasta ahí con el desempleo. Ahora vamos a ver el efecto de cómo hacer para la inflación, ¿sí? Cómo atacar la inflación, que era el otro problema grave. Para eso
lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿sí? Es lo siguiente, vamos a también, en vez de estimular, ¿sí? En vez de estimular la demanda efectiva, en este caso va a ser totalmente al revés, ¿sí? Va a ser lo contrario, va a ser lo contrario a desempleo, ¿sí? Cuando trabajamos el tema de trabajar y atacar la inflación. Para atacar la inflación, lo que hay que hacer es desestimular la demanda efectiva, o sea, bajar la demanda efectiva, ¿sí? Para bajar la demanda efectiva, tengo que bajar el consumo, ¿sí? Bajar el consumo, ¿sí? Bajar el consumo. Para bajar el consumo, ¿qué hago? Y aumento impuestos, aumento impuestos. Por ejemplo, el IVA del 21, ¿sí? Al 25%. Bajo, subo el IVA, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Bueno, el otro de las variables es la inversión, ¿sí? ¿Qué hago con la inversión? Tengo que bajar la inversión. Bajar la inversión, ¿sí? Bajar la inversión, o sea, los empresarios no van a invertir tanto. Y para bajar la inversión, ¿qué hago? Y subo la tasa de interés. ¿Estamos de acuerdo? El empresario que va a querer comprar una máquina, ¿sí? Y le suben la tasa de interés, lo que tiene que pagarle al banco por un préstamo, no lo hace. Otra cosa, para desestimular la demanda efectiva, es bajar los gastos. El Estado, que no gaste tanto. Entonces, el Estado, menos obra pública, ¿sí? Menos obra pública, menos subsidios, ¿sí? Menos transferencias, ¿sí? Y ahí estoy desestimulando la demanda efectiva. Y por el lado de las exportaciones, hay que bajar las exportaciones, por lo tanto hay que subir el tipo de cambio, ¿sí? Que el empresario no se sienta con ganas de exportar. Bien. Otra cosa que es importante, trabajar acá con lo que se llama las exportaciones netas, ¿sí? Generalmente nosotros llamamos X barra, donde X barra significa exportaciones menos importaciones, ¿sí? Si yo exporto por 100 pesos, si importo por 90, voy a tener siempre un excedente de 10, ¿sí? Bueno, esto anduvo muy bien hasta que surge la crisis petrolera más o menos por 1973, ¿sí? 1973, que lamentablemente dará comienzo a otra escuela de pensamiento, que es la escuela que vamos a analizar más luego, en otros videos, ¿sí? Que es en donde, en esta nueva escuela, a partir de 1973 en adelante, lo que va a pasar es que toman ideas del mercantilismo, toman ideas de la fisiocracia, toman ideas de los clásicos y toman ideas del mercado. Todo es bastante complejo y es la que venimos transitando desde 1973 hasta acá. Bueno, espero que les haya gustado, pónganle like, ¿sí? Cualquier consulta pueden escribir. Muchas gracias.